Músculo esquelético. Buen día, doctores. Nosotros somos el grupo de los organelos y está conformado por mi persona, Stephanie Pérez, Alida Kellex, Sara Ramírez y Yuli González. El músculo esquelético es un tipo de músculo estriado que está unido al esqueleto. Este está formado por células o fibras alargadas que son polinucleadas. Estas están situadas en el núcleo en la periferia. Estas obedecen a la organización de proteínas de actina y miosina y estas le confieren estriaciones. Este músculo tiene células comúnmente llamadas fibras musculares, que en realidad se vuelven un silicio multinucleado. Las fibras musculares se forman durante el desarrollo de la fusión de pequeñas células musculares individuales denominadas mioblastos. Cuando se observa un corte transversal, la fibra muscular multinucleada madura muestra una forma poligonal con un diámetro de entre 10 a 100 milímetros. Los núcleos de las fibras musculares esqueléticas están ubicados en el citoplasma justo por debajo de la membrana plasmática. A esta también se le denomina sarcolemma. El tejido conjuntivo asociado al músculo se designa de acuerdo con su relación a las fibras musculares. Este puede ser el endomisio. El endomisio es una capa delgada, delicada de fibras reticulares que rodean inmediatamente a las fibras musculares individuales. En el endomisio se encuentra lo que son los vasos sanguíneos de pequeños calibres y ramificaciones nerviosas finas que transcurren en forma paralela a las fibras musculares. Luego está el perimicio. El perimicio es una capa de tejido conjuntiva más gruesa que rodea a un grupo de fibras que forman alas o un fascículo. Los fascículos son unidades funcionales de las fibras musculares que tienden a trabajar en conjunto para realizar una función específica. El perimicio presenta vasos sanguíneos y nervios. Luego está el epimicio. El epimicio es una vaina de tejido conjuntivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos que constituyen al músculo. Estos principales componentes son de la irrigación y de la inervación del músculo. De acuerdo con su color, se identifican tres tipos de fibras musculares esqueléticas: rojas, blancas e intermedias. Sin embargo, la clasificación actual de las fibras musculares esqueléticas se basan en la rapidez de contracción, en la velocidad enzimática y en el perfil metabólico. La rapidez de contracción determina la celeridad con la que la fibra puede contraerse y puede relajarse. La velocidad de la reacción de ATP determina el ritmo con el que la enzima es capaz de incidir en las moléculas de ATP durante el ciclo contráctil. Luego está el perfil metabólico. Este indica la capacidad de producir ATP mediante la fosforilación oxidativa o la glucólisis. Estas fibras caracterizadas por un metabolismo oxidativo contienen grandes cantidades de mioglobina. ¿Pero qué es la mioglobina? La mioglobina es una pequeña proteína globular fijadora de oxígeno. Contiene una forma ferrosa y es muy semejante a la hemoglobina de los eritrocitos. Y esta se encuentra en cantidades variables en las fibras musculares. Su función principal es almacenar oxígeno en las fibras musculares. Esto proporciona una fuente eficaz para el metabolismo muscular. Vamos a hablar sobre las fibras musculares. En el músculo esquelético existen tres tipos de fibras musculares. Todo depende del funcionamiento de cada músculo. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. Y iniciamos con la fibra tipo A, o también llamada fibras oxidativas. Estas son de color roja y contienen mitocondrias en grandes cantidades de mioglobina y complejos de citocromo. Sus enzimas son muy elevadas en el tema de que son oxidativas. Las fibras tipo 1 son unidades motoras de contracción lenta y estas son resistentes a la fatiga. Fibras tipo 2. Las fibras tipo 2 también se pueden llamar tipo 2A o fibras glucolíticas. Estas son oxidativas rápidas. Estas se observan en el tejido fresco, son de tamaño mediano y poseen varias mitocondrias. Este tiene un alto contenido de hemoglobina. A diferencia de las de tipo 1, las fibras de tipo 2 contienen grandes cantidades de glucógeno y son capaces de realizar la glucólisis anaeróbica. Estas son unidades motoras de contracción rápida y resistentes a la fatiga. Fibras tipo 2B o fibras glucotípicas.
Estas se observan de un color rosado pálido. Estas contienen menos mioglobina y menor cantidad de mitocondrias que las fibras tipo 1 y tipo 2. Estas son unidades motoras de contracción rápida y son más propensas a la fatiga. Es importante mencionar que la característica principal del músculo estriado son las estriaciones transversales. Estas son más evidentes en cortes longitudinales y fibras teñidas con hematoxilina y eosina. También estas se pueden ver en preparados de fibras musculares sin tinción y estas se observan con microscopios de contraste o de fase o de polarización, en los cuales se observan como bandas claras y oscuras alternadas. A estas bandas se le denominan banda A y banda I. Entonces podemos observar las birrefringentes, que son las más oscuras, y estas alteran la luz polarizada en dos planos. Las anisotrópicas son doblemente refráctiles y reciben el nombre de banda A. Y las monorefringentes, que estas no alteran el plano de luz, son isotrópicas y también se les llaman bandas I. Entonces, vamos a hablar de la unidad funcional de la miofibría, que se llama sarcómero. Este es el segmento, como podemos observar acá en la imagen, que está entre las dos líneas Z. Esta es una unidad contráctil básica de músculo estriado. Este mide de 2 milímetros a 3 milímetros cuando el músculo está relajado y puede extenderse a más de 4 milímetros durante la contracción externa y puede reducirse hasta 1 milímetro. Las proteínas accesorias. Las proteínas accesorias mantienen la alineación precisa de los filamentos delgados y gruesos dentro del sarcómero. Para mantener la eficiencia y la velocidad de la contracción muscular, tanto los filamentos delgados como los gruesos en esta miofibría deben estar alineados de forma precisa y mantener una distancia óptima unos de otros. Las proteínas conocidas como proteínas accesorias son imprescindibles para la regulación del espaciado, la fijación y el alineamiento de los miofilamentos. Estos componentes estructurales proteicos de las fibrillas musculares esqueléticas representan menos del 25% de las proteínas totales de la fibra muscular. Estas proteínas incluyen las siguientes. La titina, una proteína gigante que abarca la mitad del sarcómero. La titina se extiende desde la línea Z y el filamento delgado de su terminal N hacia el filamento grueso de la línea M en su terminal C. Entre los filamentos gruesos y delgados, dos porciones con forma de resorte de esta proteína contribuyen a centrar el filamento grueso en el medio de dos líneas. Z. Debido a la presencia de los resortes musculares, la titina impide el estiramiento excesivo del sarcómero al desarrollar una fuerza de recuperación pasiva que colabora con su acortamiento. A. Actinina. Una proteína fijadora de actina bipolar corta de 190 kDa y con una forma de varilla, que organiza los filamentos delgados en dispositivos paralelos y los fija en línea Z. Además, forma enlaces transversales con la terminal N de la titina incluida en la línea Z. Desminina, un tipo de filamento intermedio de 53 kDa que forma una malla alrededor del sarcómero de la altura de las líneas Z, con los que se unen estos discos entre sí y a la membrana plasmática a través de la unión de las proteínas anquirina y forma enlaces cruzados estabilizadores entre los miofibrillas vecinas. Proteínas de la línea M.
Comprenden varias proteínas fiadoras de miosina que mantienen los filamentos gruesos en registro de la línea M y adhieren las moléculas de timina a los filamentos gruesos. Las proteínas de la línea M incluyen miomesina, proteína M, oscurina y la creatina fosfata muscular. Proteína C, fijadora de la miosina. Una proteína de 140 kDa a 150 kDa que contribuye al armado y estabilización normales de los filamentos gruesos. Forman varias rayas transversales bien definidas en ambos lados de la línea M, que interaccionan con las moléculas de la titinina, diastronina. Se cree que esta proteína grande de 427 kDa vincula la laminina, que reside a la lámina externa de la célula muscular, con los filamentos de actina. El filamento delgado. El filamento delgado consiste principalmente en moléculas de actina polarizadas acopladas con proteínas reguladoras y otras proteínas asociadas al filamento delgado que se enroscan juntas. Un filamento delgado normal tiene un diámetro de 5 nanómetros a 6 nanómetros. Cada filamento delgado está calibrado aproximadamente de 1.0 a 1.3 milímetros de longitud, según el tipo muscular. Las dos proteínas reguladoras importantes en los músculos estriados, la trompomiosina y la troponina, se enroscan con dos hebras de actina. Otras proteínas asociadas al filamento delgado incluyen la trompomulina y la nimbolina. La actina G es una molécula pequeña de 42 kDa que se polariza para formar una hélice de doble hebra llamada filamento de actina F. Estos filamentos de actina son polares. Todas las moléculas de actina G están orientadas en la misma dirección. El extremo positivo de cada filamento está unido a la línea Z de la actina AA-actinina con la asistente de la nimbolina. El extremo negativo se extiende hacia la línea M y está protegido por la trompomulina, una proteína formada por casquetes. Cada molécula de actina G del filamento delgado tiene un sitio de unión para la miosina, la cual es una etapa de reposo que protege a la proteína de la trompomiosina. La trompomiosina es una proteína de 64 kDa que también consiste en una doble hélice de dos polipépticos. Forma filamentos que se ubican en el surco que hay entre las moléculas de actina F y en el filamento delgado. En el músculo en reposo, la trompomiosina y su proteína reguladora, el complejo de troponina, oculta el sitio de unión a la miosina y que hay en la molécula de actina. La troponina consiste en un complejo de 3 subunidades globulares. Cada molécula de trompomiosina contiene un complejo de trompimina. La trompimina C es la subunidad más pequeña del complejo de trompimina. Fija calcio 2, un fenómeno esencial para el inicio de la contracción. La troponina T, una subunidad de kDa, se une a la trompomiosina que fija el complejo de troponina. La troponina y también tiene una subunidad de 30 kDa, se fija la actina E y inhibe así la interacción entre la miosina y la actina. Las subunidades TNT y TNI se unen para formar un brazo IT asimétrico que es visible en una construcción tridimensional del complejo troponina. La trompomulina es una proteína de fijadora que actina de 4 kDa que se une al extremo libre de filamento delgado. Esta proteína forma los casquetes de la actina. Las vibraciones de la longitud del filamento delgado afecta a la relación tensión-longitud durante la contracción muscular y por lo tanto influye sobre las propiedades físicas del músculo. A continuación veremos dos microfotografías del músculo esquelético.
En la primera microfotografía se muestra un corte longitudinal del tejido muscular esquelético. Las fibras musculares están dispuestas en fascículos paralelos entre ellos y tienen una orientación vertical. Su longitud es bastante amplia, por lo que vemos que se extienden fuera de la microfotografía. Estos también parecen tener diferentes espesores, como podemos ver en estas áreas de aquí, que son más delgadas que estas de aquí. Y esto se puede deber al ángulo de corte. A la izquierda del epinicio vemos que está ubicada la vaina de tejido conjuntivo, que es la que rodea el músculo. En la segunda microfotografía observamos que las estriaciones transversales de las fibras musculares son bastante fáciles de observar. Y vemos que los núcleos de las fibras del músculo esquelético se ubican en el citoplasma, justo por debajo de la membrana plasmática. Cabe destacar que el músculo esquelético se puede encontrar en el bíceps, como en el tríceps y muchos otros músculos que están unidos a huesos.